Ya saben que en Buenos Días Canarias hemos abierto una ventana para hablar sobre violencia de género con la intención de luchar contra este problema que tiene como principal objetivo a las mujeres. Una lucha que en la mayoría de las ocasiones acaba en los juzgados. En Canarias hay 6 juzgados específicos de violencia de género que cuentan con personal preparado y formado para atender a las víctimas. Bueno, pues uno de esos profesionales se encuentra con nosotros y nuestra compañera Lidia Rodríguez nos lo va a presentar. Lidia, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿De quién se trata? Muy buenos días, compañeras Estíbaliz, Patricia. Pues sí, efectivamente, la violencia de género es uno de los problemas más importantes que tenemos en nuestra sociedad y hay que abordarlo desde múltiples disciplinas. Nuestro invitado de hoy, desde luego, conoce la situación porque cada día se encuentra cara a cara con las víctimas y también con los agresores. Y lo hace normalmente en una sala de vistas en el juzgado. Su labor es muy importante en la lucha contra este tipo de violencia. Hablamos con el fiscal delegado de violencia contra las mujeres, don José Luis Sánchez Jáuregui. Muy buenos días. ¿Cómo está la situación ahora mismo con respecto a la violencia de género aquí en Canarias? Muy buenos días, Lidia. Pues la situación se encuentra en el mismo desarrollo desde hace 17 años. El machismo sigue existiendo, la violencia de género, la violencia contra la mujer sigue existiendo, pero cada día intentamos evitar que siga aumentando. Se está produciendo un pequeño descenso, esperemos que no sea estacional, sino que sea el inicio de lo que se dice ahora tanto, doblegar la curva y tratar de acabar con esta pandemia, porque también es una pandemia que nos azota desde hace muchísimos años. ¿Han perdido el miedo las mujeres a denunciar? ¿Se sienten respaldadas por la justicia? Yo creo que sí, yo creo que cada día hay más denuncias, las denuncias van aumentando, las condenas van aumentando. Eso no significa que haya más violencia, sino que se denuncia mucho más situaciones que antes no se consideraban de violencia, como son los problemas de control, las situaciones que están en ese límite, porque no es todo maltrato físico, sobre todo el maltrato psicológico, los acosos en las redes. Yo creo que cada día va aumentando la confianza de las víctimas en la justicia porque estamos intentando hacer que esa confianza aumente trabajando mucho, muy bien, desde todos los ámbitos, desde los funcionarios, los jueces, los fiscales, los abogados, los forenses, todos los que estamos dentro del ámbito de personas que luchamos, esencialmente también la policía, la Guardia Civil, las unidades específicas contra la violencia de género, la violencia doméstica y la violencia familiar en general. Hay que decir que hay juzgados específicos que luchan precisamente contra esta lacra social. Sin embargo, muchas mujeres que son víctimas realmente no saben que existen hasta que les toca, hasta que llegan al juzgado y le dicen, es que tu caso se va a tratar en un juzgado específico de violencia de género. Exactamente cómo funciona un juzgado de violencia de género aquí en Canarias. Un juzgado de violencia de género o un juzgado de violencia contra la mujer, que es la titulación oficial, es un juzgado que todos los días, de lunes a viernes, desde las 8:30 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde, tiene por exclusiva función los delitos cometidos contra las mujeres dentro del ámbito de la violencia de género o de la violencia doméstica. Y el funcionamiento es intentar, y es lo que tratamos todos los días, de hacer una justicia rápida, una justicia que atienda y proteja inmediatamente a la víctima y que, en su caso, ponga las medidas necesarias para castigar a los delincuentes y evitar que vuelvan a cometer esos delitos. Yo te ponía antes el ejemplo, el jueves pasado tuvimos un asunto que se inicia el hecho a las 8 menos cuarto de la mañana, aquí en Santa Cruz de Tenerife, a las 12 ya había sido citado todo el mundo en el juzgado, se les había recibido declaración y se había dictado una sentencia condenatoria contra el maltratador y se habían puesto no una medida, sino una pena de alejamiento para proteger a la víctima del maltrato. Eso da mucha confianza, sobre todo a las mujeres que se atreven a denunciar, decir, es que en tan solo una mañana se ha resuelto este caso, ya no me vas a molestar más, ¿no? Ya voy a sentirme un poco más segura porque realmente la justicia las está respaldando, ¿no? Eso es lo que tiene que llegar. Yo lo que no quiero es volver a oír aquella frase de no denuncien porque después salen del juzgado y las matan. No es cierto. Por desgracia, y hay que reconocerlo, de las 39 mujeres, si mal no recuerdo, que han sido asesinadas este año, 30 no habían presentado ninguna denuncia. Es decir, no se había podido proteger. Es cierto que hay veces que se presenta una denuncia, pero los sistemas de protección no son infalibles. Pero tratamos de proteger, tratamos de evitar que el maltratador pueda seguir maltratando.
y que la víctima pueda volver a rehacer su vida en un ámbito de seguridad. Y esa es la base fundamental de nuestra función y a la que nos dedicamos todos los días. Señor Jáuregui, precisamente nombraba el tema de las denuncias. ¿Qué pasó durante el confinamiento? Había mucho miedo porque se sabía que había mujeres que vivían en una situación de riesgo y estaban conviviendo encerradas en su casa con sus supuestos agresores. ¿Ustedes cómo percibieron este problema en los juzgados? ¿Qué pasó? ¿Hubo más denuncias, menos denuncias? Yo tengo que decir que a pesar de la idea inicial y la predicción que se había hecho, sobre todo el periodo más álgido del confinamiento, entre el 15 de marzo y el 15 de abril, descendieron las denuncias de violencia de género, y eso que se admitió y se actuó con SMS, correos electrónicos, es decir, cualquier situación en que pudiera ponernos en conocimiento que una mujer estaba siendo maltratada. Eso también lo que nos puede llevar es al análisis de dónde se produce la violencia de género. Teníamos la idea desde el año 2003, cuando inicia la actuación penal de la Ley Integral de Protección, de que la violencia de género era esencialmente una violencia doméstica que se producía dentro del hogar. A lo mejor lo que nos tenemos que plantear es que la violencia de género se produce dentro del hogar, pero que la causa está fuera. Porque lo que nos demuestra esos 2 meses es que con un confinamiento estricto y una obligada convivencia disminuyeron. Y posteriormente, y también tengo que decirlo, no ha habido denuncias por hechos cometidos durante ese periodo. Han sido las normales que ocurre porque hay veces que las mujeres tardan en denunciar los hechos y denuncian semanas después de... Pero no ha habido un aumento en la violencia ocurrida en esa época. A partir del desconfinamiento en junio, por desgracia, hemos vuelto a cifras similares de la de los años precedentes. Ojo, con un ligero descenso, que vuelvo a decir, ojalá indique que hemos empezado o que va bajando la curva desde los hechos horribles y los datos terribles de los años 2004 y 2005. Nos llama mucho la atención esto que nos acaba de comentar, porque precisamente baja el número de denuncias, sin embargo, aumenta el número de llamadas al 112 por causas de violencia de género. Lidia, el 112 es un teléfono de atención a la mujer para denuncias y también para solventar cualquier cuestión que se puede plantear. Hay que recordar que del 15 de marzo al 15 de mayo, sobre todo al 15 de abril, con un confinamiento estricto se plantearon muchos problemas de guardia y custodia, de visitas, de entregas y recogidas de menores, de vacaciones que estaban establecidos en convenios judiciales, que son acuerdos que hay que cumplir y que pueden ser denunciados. Y muchas denuncias se plantearon por esto: tengo que entregar a los niños, me los tienen que devolver, ¿cómo se hace la entrega y la devolución? Tengo que entregarlos sabiendo que él o ella está conviviendo con personas que no están cumpliendo el confinamiento o que pueden poner en riesgo la salud de mis hijos. Hubo muchas denuncias sobre esas situaciones o muchas interrogaciones sobre esas situaciones. Realmente, denuncias con actuación posteriormente policial y judicial, como te he dicho antes, no aumentaron. Hablando también del confinamiento, uno de los juzgados de violencia contra la mujer se encuentra en Arona, un municipio eminentemente turístico. ¿No llegaron turistas? ¿Lo notaron ustedes en ese juzgado? Sí, lo primero que tengo que decir, y aquí volver a poner de relieve la labor increíble que realizan los jueces, los fiscales, los funcionarios, los forenses del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Arona, que es un juzgado absolutamente sobrecargado de trabajo. Pero a partir del 15 de marzo, cuando empezaron a marchar los turistas del sur, como yo he dicho en muchas ocasiones, esa violencia de turismo, esa violencia de hotel, de apartamento, de semanas, desapareció y se produjo un descenso bastante notable, más de un 55% en las denuncias de esos juzgados. Y ese descenso se ha mantenido porque no ha habido turismo, lo cual nos tiene que llevar a la conclusión de que estamos luchando no contra la violencia de género que se genera en nuestro país, contra la que podemos prevenir y evitar, sino importada y además con la que no tenemos otro sistema que actuar penalmente, porque cuando unas personas vienen una semana o 15 días, reproducen lo que ha ocurrido en su país, y lo que también nos tiene que dar la idea de que la violencia de género no es un problema nuestro, es un problema mundial y esencialmente también es un problema europeo. Y quiero recordar que la mayoría de los turistas provienen del norte de Europa, con lo cual lo que podemos determinar es que la violencia de género se da en países donde la igualdad y la educación, según el informe PISA y según los informes de la Unión Europea, son superiores
a los de nuestro país. Con lo cual, ese problema es un problema general contra lo que tenemos que luchar todos, aquí y allí, porque las soluciones de aquí difícilmente podremos implementarlas en sus países de origen. La verdad es que no nos queda casi tiempo, pero yo no me quiero quedar con la cosita de preguntarle sobre todo por los jóvenes. Justo este año, la campaña específica del Gobierno de Canarias en cuanto a la violencia de género está dedicada sobre todo a los jóvenes varones, a los chicos jóvenes, para evitar casos de maltrato y de ese posible inicio de violencia, de casos de violencia en las redes sociales. ¿Qué le parece? ¿Usted cree que los maltratadores nacen, se pueden rehabilitar? ¿Cuál es su visión como fiscal? Lidia, yo tengo que decirte algo muy claro. Si consideráramos que un maltratador no tiene rehabilitación, el sistema está abocado al fracaso. Si un chico de 16 o 18 años que maltrata a su pareja va a seguir maltratando hasta los 70 años, el sistema está muerto. ¿Por qué? Porque no conseguiríamos rehabilitar. Yo llevo muchos años en esto y recuerdo en los años 80 que teníamos un problema brutal de delincuencia creada por la droga. Se aumentó el Código Penal, se aumentaron las penas, pero no fue el Código Penal ni el sistema punitivo el que acabó con el problema. Acabó el proyecto Hombre, el proyecto Fénix en prisión, la metadona, es decir, desintoxicar al drogadicto. Al maltratador hay que reeducarlo. Tiene que haber una especie de maltratadores anónimos que reconozcan que son maltratadores, que están generando un daño espantoso a una tercera persona o una persona que es su pareja, directa o indirectamente a sus hijos o descendientes, y que no van a poder seguir así toda la vida. Y el día que se den cuenta, eso sí es verdad, si han cometido un delito bajo la tutela del sistema penal que los intente reeducar, habremos conseguido triunfar. Si yo dijera que el maltratador no tiene cura, te estaría diciendo que mi trabajo y el de los que me sucedan cuando yo acabe con la violencia de género, me jubile. Incluso los que se jubilen detrás de mí seguirían acabando y metiendo personas en prisión para no conseguir erradicar el problema. Si no pensamos que podemos erradicar el problema reeducando y rehabilitando a los maltratadores y tratando, y en esto estoy totalmente de acuerdo con el Gobierno de Canarias, yo lo digo siempre, hay que reeducar a los jóvenes y a las jóvenes, que tienen que darse cuenta que el control, que los celos, que la posesión no es amor, es un indicio de maltrato. Si no se lo conseguimos dar, crearemos un problema. Y también, y quiero en esto decir otra cosa, hay que educar a las jóvenes que esta sociedad tiende a la igualdad, pero que no es igualitaria, porque no es igualitaria. No las podemos engañar y decir que van a ganar lo mismo que un compañero cuando realmente sabemos que es incierto. Y ese dato creo que es esencial para que se den cuenta dónde están y que todavía tienen que seguir luchando y mucho camino por recorrer. Desde luego nos quedamos prácticamente sin minutos, hemos agotado prácticamente todo el tiempo. Muchísimas gracias. Muchos cuestionarios como este tendríamos que hacerle, que nos quedan muchísimas dudas. Desde luego le emplazamos a otro momento para poder resolver todas estas preguntas. Muchísimas gracias, José Luis Sánchez. Cuando queráis, muchísimas gracias a vosotros.